Para los que no lo sepáis, Sepúlveda tiene como municipio una serie de pedanías, en concreto 10 en total, que bueno, pues uno de mis objetivos dentro de ese recuperar, reimaginar, es poner también en valor cada uno de los recursos que tienen estos municipios. Por eso cuando me refiero a Sepúlveda también me referiré al municipio en su conjunto, porque creo que somos todos uno, por lo menos desde el punto de vista de un ayuntamiento y al mismo tiempo como punto de información turística de Sepúlveda. Por otro lado, al final son poquitas las oficinas de turismo que tenemos en la comarca. Antes ha hablado Paula. Paula me ha acompañado durante muchos años en esta aventura y ha trabajado conmigo codo a codo. Y para mí pues es una pata que se me ha ido, muy importante, pero bueno, soy muy feliz de que esté desarrollando lo que a ella le gusta. Pero ella sabe mucho lo que hemos y trabajamos, ¿no? Los meses de pandemia nos dieron para pensar mucho y para poner en marcha algo que es con lo que quiero contaros y situaros en este lugar y también en los museos, ¿no? Y en ese museo vivo, que es con lo que quiero terminar, de tal manera que, bueno, pues mi planteamiento parte de un concepto puesto en valor y a partir de ahí contar todo eso que tiene en su interior, ¿no? No sé si recordáis, hace muchísimos años Castilla y León sacó una campaña, porque bueno, yo por profesión también soy del mundo de la comunicación y auno esas tres áreas, ¿no? Y es lo que quiero poner en valor en cada una de las actividades que llevo a cabo y todo lo que gestiono, que es el turismo, la cultura y la comunicación, ¿no? A partir de ahí, no sé si recordáis que había una campaña que decía que Castilla y León es el museo vivo más grande del mundo y que Castilla y León está viva, ¿no? A partir de ahí, en pandemia empecé a hablar de eso que es la Sala Sepúlveda. Bienvenidos a la Sala Sepúlveda del Museo Vivo más grande del mundo. Empecé a ver Sepúlveda como un museo vivo, en donde se aúna la historia, el arte, la gastronomía, la cultura y la naturaleza. Y cada uno de esos elementos está representado por sus museos, por los diferentes gentes que hacen que todo funcione y que cuando entras por la puerta de Sepúlveda, cuando entras por esa puerta descubres un montón de cosas que al final pues no son solo unas exposiciones fijas, sino que son exposiciones temporales en donde puedes disfrutar de diferentes áreas vinculadas sobre todo también con las tradiciones y con la cultura, ¿no? En lo que respecta, y partiendo de ese punto, pues a partir de ahí, dentro de esa sala Sepúlveda, tenemos otra serie de edificios en donde puedes ir accediendo, no solo puedes visitar el exterior, sino también el interior, ¿no? Y de ahí, bueno, pues teniendo en cuenta la importancia que hoy damos a eso que creo que es súper importante para mantener vivo todo, que son los museos, pues en Sepúlveda tenemos 5 museos. El Museo Fijas, la Casa del Parque Natural de las Hoces, del río Duratón, el Centro de Interpretación de la Antigua Cárcel, el Museo Lope Tablada y el Museo de los Fueros, ¿no? El Museo Fijas, porque le conozcáis un poquitín, es una colección privada. La primera vez que yo fui a visitarlo, claro, cuando pensamos en los juguetes, pensamos si nos vamos a nuestra edad de niños, a que vamos a ver barriguitas, ¿no? Os digo barriguitas porque es con lo que yo jugaba cuando era pequeña y el tragabolas. Y de repente me encontré una exposición en donde había soldaditos de plomo. Es una colección privada, es una colección que se abre los primeros fines de semana de mes, han vuelto otra vez a reabrirlo. Y bueno, pues merece la pena verlo porque tiene una colección fantástica de soldaditos de plomo, yo digo, es como un ejército, ¿no? Y es otra manera de ver el juguete, es otra manera de ver con qué mimo una persona se ha encargado de preservar algo que ya no usamos y que gracias a él aquí está más vivo que nunca esa idea de los soldaditos de plomo y de esos juguetes antiguos que al final eran con los que se divertían los niños. De tal manera que, bueno, pues os invito a verle, no siempre está abierto. Si queréis podéis contactar conmigo y os digo también números de teléfono y demás. Antes hablabais también de la importancia de la comunicación directa y lo decía Miriam.
Sepúlveda tiene una página web, Turismo de Sepúlveda, ahí tenéis el correo electrónico, el teléfono, cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, cualquier cuestión, podéis escribirme ahí o llamarme y yo, bueno, pues os intentaré facilitar también todo lo que sea, ¿no? Bueno, pues dicho eso, de ahí nos trasladamos a ese mundo natural. Sepúlveda se erige sobre las primeras hoces del río Duratón. Mucha gente cuando llega a la oficina de turismo te dice dónde está la muralla. Bueno, pues la muralla nos la regalaron las hoces y gran parte de esa muralla que rodea Sepúlveda es muralla natural, no solo muralla construida, de la cual conservamos todavía prácticamente toda. Conservamos 7 de las puertas que había, aunque se cree que hubiera hasta 13 puertas. De esas 7, 2 están un poco mal, pero las otras 5 están perfectamente. Y bueno, pues en esas primeras hoces es donde se sitúa Sepúlveda, porque para los que no lo conozcáis, yo creo que todos los que estáis aquí habéis estado alguna vez en Sepúlveda. Si te sitúas en la parte más elevada, que es donde se encuentra la iglesia del Salvador, desde ahí, como siempre les digo a los que nos visitan, podrás entender por qué Sepúlveda se construyó aquí. Vemos el sistema central prácticamente cuando entra ahí, gira y va hacia Illón, con lo cual era una manera óptima para poder controlarse de posibles invasores. Y bueno, pues dicho esto, como os digo, Sepúlveda es el inicio de ese Parque Natural de las Hoces del río Duratón. A partir de aquí son 25 kilómetros de hoces, unas hoces de las que yo creo que estamos muy orgullosos todos los pueblos que pertenecemos a ellas. Aquí está Arantxa, que también pertenece a Sebúlcor y el convento de la Hoz, ¿no? que creo que es una gran lucha y una manera también de ver esa unión que producía el río, y yo lo asemejo mucho con esa unidad que también tiene el Nordeste y que cada vez está trabajando más en apostar por este territorio como destino turístico general. Bueno, pues el río era listo, ¿no? Y ya unía a los pueblos con un fin. Bueno, pues yo creo que el Parque Natural de las Hoces del río Duratón es una riqueza enorme. Ese museo, un museo que cuando yo era chiquitina entrábamos por el ábside porque no estaba construido nada y hacíamos de investigadores cuando bajábamos del cole. En los años 90 se restaura la iglesia y comienza a albergar la Casa del Parque Natural de las Hoces del río Duratón. Entonces, con un diseño súper novedoso, porque parte de lo que es el suelo por donde andamos parecen cristales y daba miedo hasta pisar por ellos. Creo que se ha hecho un grandísimo trabajo, primero por restaurar otro de los edificios románicos. Sepúlveda llegó a tener alrededor de 15 iglesias y 6 ermitas, 15 iglesias románicas, ¿no? Creo que somos este territorio la cuna del románico. Bueno, en general tenemos mucho, pero es de lo que nos podemos sentir muy orgullosos. Y bueno, pues partiendo de ahí se creó esa exposición que pone sobre todo en valor el Parque Natural de las Hoces del río Duratón, que pone en valor sus diferentes zonas, las rutas que se pueden llevar a cabo y que al final son los conservadores, ¿no? Son los que regulan un poco todo lo que es el Parque Natural de las Hoces, pero que una manera de conocer y que muchas veces recomendamos, sobre todo a gente mayor que no puede andar, que no puede desplazarse, niños más pequeños, personas con movilidad más reducida, pues creo que es un museo que merece la pena descubrir, sobre todo a nivel familiar, ¿no? Hay mucho turismo familiar que va allí, porque no solo escuchas, bueno, ahora es difícil porque no podemos tocar nada, ¿no? O hay que intentar no tocar. Pero bueno, tienes los sonidos de las aves, tienes las historias, tienes un audiovisual, tienes una recreación de la cueva de los 7 altares. Creo que es un museo distinto, son museos que se crean en torno a parques naturales y que bueno, son fundamentales, sobre todo que dirijáis ahí a la gente para que obtenga la información, para que obtenga los permisos, conocimientos, tema también de permisos del río, bueno, pues todo lo vinculado con el parque tiene que ver con esa casa del parque que, como os digo, se sitúa en una de las iglesias románicas de Sepúlveda. Uno de los museos de más reciente creación es el Museo Lope Tablada de Diego. A él tenemos también dedicado un mirador, también hay una calle. Él era un pintor segoviano, un pintor que, bueno, estudiar su vida es como analizar esos pasos que
sigue la gente a veces y que independientemente de que estudiara con Dalí, Dalí llegó y a él se le desconoció más, ¿no? Su madre era sepulvedana, eso hizo que viniera muchos veranos a nuestra localidad y al mismo tiempo también vivió aquí. Es un museo que alberga unas 30 piezas en lo que era el antiguo edificio del registro de la propiedad y bueno, pues permitió que se restaurara, que es otra de las cosas muy buenas que se hacen en los pueblos, ¿no? Poder intentar seguir recuperando edificios. Y bueno, pues es una exposición muy bonita que mezcla retratos, también tiene bodegones, tiene una pintura que recuerda mucho a la pintura impresionista, es decir, cuanto más te alejas, más bonito ves los cuadros. Y para mí son algo muy importante, son fotografías de Sepúlveda de hace muchos años en donde vemos algo diferente y con color, que a veces también es muy importante. Es otra manera de ver la pintura, es ese instante que también, pues bueno, uno remarca a través de esos cuadros. La oficina de turismo se sitúa en el centro de interpretación de la antigua cárcel, así que a mí cuando me llaman ¿dónde estás? Pues estoy en la cárcel. A la gente le suena raro, a mí me suena divertido. Y bueno, ¿qué es? Pues es un edificio de mediados del siglo XVI, funcionó hasta prácticamente finales del siglo XX, en concreto los dos últimos presos que durmieron fue la Nochebuena de 1984. Tiene 3 plantas, la planta de abajo, que es donde está la oficina de turismo, están los calabozos, en esos calabozos que son cuevas fundamentalmente, con lo cual imaginaros las condiciones de salubridad en aquella época. Es donde estaban antes de ser juzgados, una vez que eran juzgados se les subía a la 3.ª planta, bueno, imaginar planta baja, primer piso, segundo piso, es donde estaría la cárcel en sí, porque en el segundo piso es donde estuvo el juzgado un tiempo, fue también ayuntamiento, y en los últimos tiempos pues era la casa del carcelero, ¿no? Ahí vivió el último carcelero o los últimos carceleros, que los dos les conozco yo, porque bueno, realmente es verdad que la prisión habla del último carcelero, pero el último carcelero fue Vladimiro, el bedel del ayuntamiento, que vivió durante muchos años en la cárcel y fue el último que de verdad tuvo a los presos en la cárcel, ¿no? Y que se encargaba de tocar algo y se encargaban de tocar algo muy importante en Sepúlveda y que hoy se ha puesto muy de moda, el toque de queda. En Sepúlveda es algo que se sigue tocando de manera simbólica, son 33 campanadas, va del 3 de mayo, de la Cruz de Mayo a la Cruz de Septiembre, el 12 de septiembre, si no me equivoco, 14 de septiembre, y del 14 al 3 de mayo. Ahora suena a las 10 de la noche, una vez que dan las 10 campanadas suenan las 33 y al contrario a las 9 de la noche. Ese toque de queda seguirá sonando, esperemos que pronto ya de manera simbólica nuevamente, aunque como yo digo llevará detrás de sí algo ya que nosotros hemos vivido y es esa sensación que pone en valor el centro de interpretación de la antigua cárcel, que el objetivo último es poner en valor la libertad, ¿no? Creo que hoy somos más conscientes que nunca de la importancia que tiene la libertad, de cómo hemos estado encerrados y es lo que siempre decimos a los turistas, ¿no? Porque así es como se creó el centro de interpretación, con esa concepción de ver cómo había una reclusión desde el alma, los literatos que estuvieron por expresar sus ideas y por contar historias también estuvieron en prisión, a ellos hay dedicado también un apartado, los muros, esas murallas que limitaban unas poblaciones de otras y al mismo tiempo también separaban a lo que eran los grupos poblacionales dentro de un mismo municipio. Los muros, lo que es la sociedad de aquel entonces, ¿no? Una de las cosas que me preguntan cuando van al museo es qué pequeño es la zona de mujeres. Digo, hombre, primero de todo las podían de casa, si no cometían delitos había pocas y generalmente todo se resolvía de otra manera, ¿no? Al final también es triste, porque eso quiere decir la importancia que tenía la mujer, ¿no? Pero bueno, creo que aquí estamos para cambiarlo todo y que de las cosas, de todos estos museos lo que tenemos que aprender es beber de nuestra historia para primero no repetirla y segundo, pues seguir avanzando en el tiempo. A partir de ahí, pues podréis ver esos calabozos donde estaban los hombres y donde estaban las mujeres. ¿Y en qué estamos? Bueno, primero se ha recuperado y ahora yo creo que hay que escribir, ¿no? El gran problema que tiene Sepúlveda y creo que muchos de los municipios, ¿no?, es que la historia está por escribir, nuestra cultura inmaterial y nuestra cultura viva
hay que escribirla. Una de las cosas, y digo esto como apunte, que es algo que Mira Arantxa está rescatando muy bien a través del museo, cuando una de las celebraciones más importantes que tiene lugar en Sepúlveda es la fiesta del Diablillo. Ya he perdido la noción, 3-4 años lo declararon manifestación cultural a nivel provincial, y yo escribí el libro del Diablillo y busqué y no encontré absolutamente nada. Fueron los testimonios de personas mayores los que me ayudaron a escribir la historia. Así que el que quiera historiar y escribir, que escriba la cultura más inmediata y esa cultura social, porque o la escribimos o va a desaparecer porque no está en las actas de los ayuntamientos, porque no están aprobadas por ellos. Entonces, el tema de la cultura social es algo que hay que escribir, y os animo a hacerlo, que creo que es muy bonito y va a permitir que salvemos ese ápice de cultura. Dicho este apunte, bueno, pues esto, que cualquiera o el que quiera pues puede venir a la cárcel a ver un museo distinto, donde sales con una sensación diferente. No deja de ser una prisión, evidentemente, no es una prisión hacia abajo, es una prisión hacia arriba, porque Sepúlveda está hueca por dentro, tiene muchas cuevas, las hoces y el agua de ese río ha ido haciendo muchas cavidades, y eso hace que a veces cuando metas un poco la pala, pues lo que te salga sea un agujero profundo, ¿no? Entonces yo creo que esa fue una de las razones por qué la cárcel se construyó hacia arriba. Como os decía, fue la cárcel del concejo, de todo el órgano de gobierno de todo este territorio, que es la comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, porque hemos de entender la historia y hemos de entender también la historia de Sepúlveda y lo que hoy Sepúlveda es, y ahora os contaré con el Museo de los Fueros gracias a todo este aspecto, pero porque entendáis la cárcel en un momento dado, en concreto en 1834, pasa a ser la cárcel del partido. Sepúlveda en 1833, al crear Javier de Burgos las provincias, se crean los partidos judiciales. A partir de ahí, en 1834, se crea ese partido judicial de Sepúlveda, junto con Santa María la Real de Nieva, Cuéllar y Segovia, y empezamos a ser la cárcel del partido. ¿Por qué dejó de ser lo del tema de la cárcel del partido? Porque nos llevaría a confusión en la actualidad con la época de la dictadura. Pero bueno, porque entendáis, porque debajo de concejo pone partido, se refiere a la cárcel del partido judicial y a todo ese territorio que sigue siendo los que acuden a ese tribunal de primera instancia que seguimos teniendo en Sepúlveda. Y por último, pues bueno, este gran museo, mi museo, yo digo favorito porque tiene un alma especial y tiene un aura especial, te inspira, a veces pasas frío en él, pero no importa porque creo que es una joya maravillosa que no se ve desde fuera, pero cuando entras en el interior te cautiva. Es el Museo de los Fueros, está en la antigua iglesia de los Santos Justo y Pastor. Es una antigua iglesia románica, tiene 3 naves, algo que era inusual en el románico rural. Conserva gran parte de sus elementos más importantes, como son los capiteles, tiene una riqueza en capiteles muy importante. A través de los capiteles siempre tenemos que ver 2 cosas, ¿no? Toda la historia comunica. Tenéis que entender que antiguamente la gente no sabía leer ni escribir y se comunicaba a través de las piedras o de los diferentes elementos que había a través del arte, a través de la pintura, a través de la escultura, ¿no? En los capiteles siempre hay que ver esa doble vía. Por un lado la vía religiosa, que siempre va a estar ahí, pero por otro lado esa vía social que nos habla de la cultura, de las historias, de los miedos, de los pecados, de las tentaciones. Por eso, independientemente de las creencias de cada uno, lo que siempre digo cuando visitáis el románico en Sepúlveda o en cualquiera de las poblaciones de nuestra comarca, fijaros en todo, porque detrás de todo hay un mensaje, y ese mensaje a veces nos cuenta muchas historias de esa cultura y de esa sociedad que vivió antes de nosotros. En ese museo se alberga una colección de arte sacro, y el hilo conductor de todo el museo es el fuero de Sepúlveda. El fuero de Sepúlveda viene a ser una norma que supuso un hito desde el punto de vista social y desde el punto de vista, vamos a decir, de derechos y libertades, ¿no? Para que entendáis, Sepúlveda pertenece y es cabeza de un territorio, vosotros pertenecéis a otros, en Segovia no se conservan todas, pero hay una gran importancia de lo que son las comunidades de Villa y Tierra. Es una forma de organización administrativa desde el punto de vista político. Al sur del Duero y cercano al Duero se forma esta parte de organización. Sepúlveda ya tenía su fuero, su norma, pero esa viene a ser la organización administrativa que toman como modelo o como forma de organización muchos territorios en lo que es la provincia de Segovia. A partir de ahí, la comunidad de Villa y Tierra, el objetivo fundamental con ese fuero como norma, porque no todas las comunidades de Villa y Tierra tenían fuero,
se lleva a cabo un proceso repoblador, en donde se establecen una serie de privilegios que ya establecía el fuero, unos privilegios económicos, políticos, civiles y también penales. Es decir, que si tú tenías otra tierra que estabas exento de ella para poder, porque bueno, el objetivo era repoblar, ¿para qué vamos a reconquistar los territorios si no repoblamos ese territorio? Y de ahí toda la reconquista hacia el sur. Pero una de las cosas importantes de este fuero, leerlo te traslada a un siglo XI, pero parece mentira que en determinadas cosas vayamos para atrás, ¿no? Habla de ese respeto a la gente, al cuidado de la tierra, respeto a tu huerta, respeto a la gente, ¿no? Tenemos que trasladarnos a una época que es el siglo X, eso es evidente, y tenemos que entender también que el X y el XI, pues bueno, era la época que era, pero sí que es cierto que por primera vez, como dice Javier Alvarado, se habla de hombres libres, y eso es muy importante. Y creo que uno de los grandes hitos de este fuero, aunque no fuera el primero de España, sí que es cierto que por primera vez se establece una forma de autogobierno, una independencia político-administrativa, que es muy similar, para que lo entendáis, a las formas de autogobierno de las comunidades autónomas. Yo lo asemejaría un poco a esto, ¿no? Pero bueno, el fuero creo que hoy nos serviría, ¿no? Y serviría en muchas medidas en torno a todo el tema de la repoblación, de la que ya hablasteis otros días, pero bueno, que os invito a ver con otros ojos, no solo desde el punto de vista religioso, que son las iglesias. Yo soy católica, pero entiendo que haya otras personas que lo vean desde otro punto de vista, pero que no dejéis de entrar a nuestros monumentos, de verlos, de leerlos, porque detrás de ellos está nuestra historia, y creo que es la única manera de que podamos, por un lado, preservarla y por otro lado, transmitirla, que creo que es un papel muy importante. Yo el otro día, un amigo de mi padre, Félix, me decía que él ha tenido la suerte de que sus antepasados le transmitieron y le enseñaron la cultura de esta tierra, y que él tiene un papel muy importante, transmitírnoslo a nosotros para que eso se conserve, ¿no? Yo os decía antes que Sepúlveda no solo es historia, arte, gastronomía y naturaleza, también es cultura, y es cultura a través de las tradiciones. Muchas de ellas son religiosas, otras de ellas son otro tipo de actividades, pero una de las, bueno, de las tradiciones más bonitas que hay en Sepúlveda es la Misa de Minerva. La lleva a cabo la Cofradía del Corpus, es cada tercer domingo de mes, que ocurre en la iglesia románica del Salvador, la iglesia que es del siglo XI, se considera el edificio más antiguo del románico segoviano, y allí, una vez que se celebra la misa, se realiza lo que es una procesión por dentro del atrio, salvo la primera Minerva del año, que es alrededor, ¿no? La Cofradía del Corpus o las cofradías surgen en la Edad Media, y es verdad que tienen fines religiosos, pero también tienen fines sociales, y bueno, pues al final tienen algo que hace que determinadas cosas en los pueblos se mantengan. A partir de ahí, cosas que tienen que ver más con lo que son otro tipo de actividades. Dentro de esta sala Sepúlveda que yo os decía antes, pues tenemos, a ver si puede celebrarse pronto todas estas cosas, la Feria del Vino y del Queso, la Fiesta de los Fueros, tenemos jornadas de tapas micológicas, tenemos semanas culturales, también actividades y lo que dedicamos a los veranos en los museos. Y bueno, pues os invito, y aprovecho la oportunidad. Finalmente este año vamos a celebrar el certamen de teatro aficionado. Este año debería de haberse celebrado el 10º. Seguimos en el 9º. Así que nada, desde el 28 de mayo hasta el 3 de julio tendremos 7 representaciones teatrales que os invitamos a ver. Y bueno, porque conozcáis un poquito ese teatro aficionado, que es de gran calidad y que creo que es una apuesta cultural también muy importante en la comarca, y algo muy bonito que es el teatro y que siempre a todos nos gusta, ¿no? Simplemente por ir terminando por cuestiones de tiempo. Simplemente deciros que, bueno, realmente nos hubiera gustado hacer más cosas porque, como sabéis, el día 18 se celebra el Día Internacional de los Museos. Nosotros abriremos el fin de semana del 22-23, los museos haremos puertas abiertas porque el tema de las actividades es más complicado por los números de personas que nos dejan llevar en los grupos y demás, entonces es una cuestión de ir viendo, y esas actividades las pasaremos a la semana de agosto, el canto gregoriano, todo lo demás, porque es verdad que muchas cosas pues no se pueden hacer. Simplemente
invitaros a venir a Sepúlveda, a que descubráis esas cosas por las que muchas veces habréis pasado delante, pero que no habéis entrado por decir, bueno, ya vendré, pues verlo, porque la vida también está para disfrutarla y para hacerlo en el momento que lo ves. Eso también os lo ha enseñado la pandemia, yo creo. Y simplemente me gustaría terminar con una frase de Mahatma Gandhi, que dice que la cultura de una nación reside en los corazones y el alma de la gente. Yo soy de las que opina que si mantenemos esa cultura y ese saber en el alma de la gente, nuestros pueblos seguirán vivos. Y la única manera de mantenerlos vivos es seguir comunicando y haciendo que la gente viva nuestra cultura para poderla mantener viva. Gracias. Muchas gracias, Marga, muy bonito. Has terminado fenomenal. Muy bien, pues seguimos con Arantxa del Museo de Interpretación del Folclore en San Pedro de Gaillos. Muy bien. Pues bien, a ver si soy capaz. Le tengo que dar a compartir, ¿verdad? Yo creo que sí, Alan. Perdona, Vale. que se me ha el sonido, disculpa. Lo tengo aquí. Estás compartiendo pantalla. A ver si soy capaz de acordarme. Jueves con Codice. A ver, bueno, ¿se ve? Decidme. Arantxa, creo que le has dado a compartir una ventana y estamos viendo tu página de internet de entrada de Zoom. Sal y deja de compartir pantalla y cuando le des a compartir pantalla, arriba a la izquierda donde pone pantalla. Bien. Vale. ¿Ahora? Ahora estamos empezando a ver algo. Ahora vemos tu escritorio, que tienes una presentación de que empieza con el Museo del Paloteo. Eso es. Venga. Vale. Ay, perdón. No hay mayor problema. Pues empezamos. Bueno, yo sí que me voy a ayudar de una presentación, porque, bueno, San Pedro de Gaillos quizá pues dentro del turismo tenga menos renombre que Sepúlveda, y este proyecto del Museo del Paloteo, del Centro de Interpretación del Folclore, pues sí que necesita de una explicación y un porqué. ¿Por qué hay un proyecto de este tipo en un pueblo como San Pedro de Gaillos, que bueno, pues ahora cuenta con 290 habitantes, con una escuela con 5 niños? Cuando empezó este proyecto en la escuela teníamos 30 niños y bueno, pues ahora nuestra población, pues como en toda la comarca, pues es mayoritariamente mayores de 65 años. ¿Por qué surge un centro de interpretación del folclore, un museo, un proyecto de este tipo en San Pedro? Bueno, pues porque en los años 80, coincidiendo con un movimiento muy general pues en toda España, finales de los 70, la recuperación de las tradiciones, las identidades. Bueno, pues aquí también sucede que hay un grupo de jóvenes que deciden recuperar unas antiguas danzas que habían estado pues algo más de una década sin realizarse. Bueno, aprovechando que aún estaban los viejos danzantes, recuperan esas danzas, comienzan a aprenderlas y en poco tiempo, bueno, pues han recuperado todo ese repertorio y en el pueblo pues surge un entusiasmo, ¿no? por ello, por el folclore. Poco después, bueno, pues aprovechando este tirón, esta semilla y los fondos europeos, se construye un edificio, que es en el que yo me encuentro ahora mismo y que luego os contaré alguna cosilla más. Se construye un edificio con fondos europeos y al poco tiempo, bueno, pues se requiere también de un plan dinamizador y gestor. Y es ahí cuando, bueno, pues tengo la suerte de empezar a trabajar y echar a andar con este proyecto, cuyo objetivo era, bueno, conservar y difundir la cultura tradicional en su concepto más amplio, contribuir al desarrollo de la comarca y local y de la comarca y generar expectativas
económicas y culturales. Y bueno, desde ese momento, desde 2003 hasta ahora, pues el proyecto yo creo que se ha ido consolidando y creciendo y creo que los objetivos de sobra se han ido consiguiendo junto a otros nuevos que han empezado y que se han ido sumando. ¿Qué actividad se promueve? Bueno, pues el folclore, la tradición, la cultura inmaterial es nuestro leitmotiv y lo que nos mueve, pero no deja de ser el centro cultural del pueblo. Trabajamos con lo local, trabajamos también con lo de fuera, ¿no? Con otros pueblos, con otras regiones, siempre mirando a otros, a crear esos lazos, ¿no? La tradición no entiende de fronteras. Pero, como os decía, sigue siendo el centro cultural del pueblo y hay que generar, y se generan aquí toda la actividad cultural y formativa. Por decir algo, como estaba Ángela antes, nos conocíamos a través de los circuitos escénicos de Castilla y León. Este centro pues, forma parte de esos circuitos escénicos y ofrece una programación de artes escénicas pues, junto a Sepúlveda, El Espinar y otros municipios. Trabajamos durante todo el año el tema del turismo. Aquí, bueno, el museo evidentemente es un recurso turístico, pero trabajamos durante todo el año con la población local, generando programas de intervención con el fin de poner en valor, de recuperar y dinamizar y mejorar la vida de la gente de nuestros pueblos. Tenemos un programa que, bueno, le he puesto en primer lugar porque este año evidentemente no... Perdona. Te emocionas, Arantxa, un poquito. No hemos podido estar en la residencia donde... Perdona. Bebe un poco agua, Aran. Pero sí que les pudisteis llevar después, ¿no, Arantxa? Cuando les vacunaron a todos, ¿no? Sí, el primer Porque día lo vimos que salieron. en Facebook que les habíais llevado y era una foto muy bonita. Bueno, pues Tardes para la Tradición es un proyecto para nosotros emblemático y que nos permite seguir creciendo, ¿no? Son encuentros que hacemos allí y bueno, pues para nosotros es una fuente de conocimiento. Para ellos, bueno, pues también es una forma de estar activos, ¿no? Y de poner en valor toda esa vida que ellos han pasado. Luego tenemos también el trabajo en la escuela. En la escuela es fundamental. Los pueblos, si no hay escuela, pues evidentemente yo creo que sin cultura, sin escuela, pues al final van a desaparecer, lamentablemente. Hemos trabajado en la escuela con el Museo Sonoro, una experiencia que financió la Diputación y que nos permitió también, bueno, pues generar ahí una actividad muy interesante, juntando la radio con las nuevas tecnologías, la escuela y la tradición. Y luego, bueno, pues el Museo del Paloteo, que se inauguró y se sumó, bueno, a una actividad que ya venía siendo muy importante y se inaugura en el año 2009 como alternativa en el turismo de la comarca. Sí que tengo que decir aquí que cuando se inaugura, nosotros sí que hicimos una actividad de invitación a las empresas de turismo de la comarca, de la provincia, empresarios de turismo activo, de casas rurales y bueno, para invitarles a conocer este recurso y el museo. Pero sí que, bueno, aquí sí que tengo que lamentar un poco que no hay una respuesta como esperábamos. Quizá nuestro público no se encuentra ahí, en ocasiones se mueven por inercia en otros ámbitos, ¿no? El turismo activo y tal, con lo cual nuestro público a veces pues, se reduce, se limita a público muy interesado en estos temas, a colectivos, al ámbito educativo.
Pero bueno, queremos decir también que la experiencia que hemos tenido con las empresas de turismo pues ha sido también, yo creo que gratificante, ¿no? Ya os digo que sobre todo, bueno, pues dado que nuestro público se centra en ese tipo de colectivos, pues hemos reforzado mucho nuestro programa educativo en el museo, con lo cual, bueno, pues tenemos programas adaptados a los diferentes niveles educativos, tenemos otros talleres complementarios, como es el juego tradicional, que bueno, lo que supone que cuando viene un grupo aquí a San Pedro, pues puede pasar prácticamente todo el día aquí. Los que habéis estado por aquí, pues lo sabéis. Y bueno, quería comentar, si me has colado esta diapositiva, en el año 2019 celebrábamos el 10º aniversario del museo. Y bueno, para ello montamos una exposición temporal desde octubre hasta finales de año, en el que invitamos y contamos con la colaboración de diversos pueblos de la comarca, en los que se mantiene viva y Marga hacía alusión a esa cultura viva. El museo, evidentemente, por supuesto que lo recomiendo visitar, porque además vais a tener una experiencia de contacto con esa manifestación, con las danzas, porque hacemos talleres, paloteamos, pero es una manifestación que está aún viva en los pueblos de nuestra comarca. Entonces tuvimos aquí, nos dejaron la indumentaria de las danzas de pueblos con los que San Pedro de Gaillos comparte elementos, ¿no? Sobre todo que las danzas se ejecutan casi en la misma época, es una ofrenda a la Virgen, la indumentaria que comparten y demás. Entonces, sí indicaros que se podría hacer incluso una ruta de las danzas de palos en nuestra comarca y visitando las diferentes festividades en las que podemos ver esas danzas. Bueno, os recalcaba que nuestro proyecto educativo se refuerza cada año, vamos incorporando nuevas actividades y colaboraciones. Y bueno, aquí os voy a adelantar también un proyecto en el que estamos trabajando y que estamos prácticamente cerrando, que es un cuento que presentaremos en verano y que se llama Danzando al son de los palos. Creo que finalmente lo llamamos Danzando con palos. Y bueno, os decía también que nosotros también de lo local también intentamos lanzar y crear lazos, ¿no?, con otras culturas. Las danzas de palos existen en todo el mundo, podemos encontrar danzas de palos en todo el mundo, y uno de nuestros talleres que enfocamos al público más pequeño, ¿no?, a los más pequeños, está inspirado este cuento, ¿no?, en ese taller, que es el viaje de Hanuk, y es un personaje que llega de otro planeta y conoce la riqueza que hay en todo el mundo de las danzas de palos. Bueno, pues hemos creado un cuento con textos de María Quintana, ilustraciones de Selene Martín y colaboración desde luego de aquí del grupo de danzas, que bueno, va a tener pues sus músicas y sus coreografías con una parte didáctica que va incluida en el cuento. Y bueno, deciros también que generamos, bueno, este año de pandemia hemos trabajado en la trastienda y hemos intentado, bueno, pues buscar elementos que nos hagan entender y el pasado conocer el pasado nos ayuda a entender el presente. Entonces, bueno, en cuanto a este año, para nosotros ha sido bastante, para mí personalmente, muy fructífero, ¿no? Me ha permitido rescatar, poner el ojo y el corazón en cosas que teníamos ahí aparcadas, que habíamos rescatado, pero no habíamos podido compartir. Entonces, bueno, me parecía que era un tema que venía muy a cuento, que era esta exposición sobre los paños de luto, dado que ha sido un año tan complicado. Este ritual funerario que en nuestros pueblos se realizaba
que todavía hay gente que puede recordar y en el que, bueno, esa forma de recordar, de asumir, de enfrentarse a la muerte, ¿no? Al momento de la muerte, pues como desde las sociedades tradicionales se crean diferentes rituales que le permiten sobrellevar pues, esa pérdida. Esta exposición estuvo, ya os digo, el año pasado. De ella se ha generado un proyecto audiovisual que creo que ha quedado bastante interesante, complementario a la exposición y que en breve pues, nos gustará poder compartir. Sí que lo proyectamos aquí cuando abrimos en Semana Santa y pronto lo compartiremos en redes. Y bueno, fructífero ha sido también porque ahora, como os decía, me encuentro en el salón de actos del museo, donde se produce todo, pues bueno, obras de teatro, conciertos y también es una sala de exposiciones. Así que este sábado, 15 de mayo, inauguramos Señas de Semovientes, que es una exposición que se surge a partir de una selección. Vais a pensar que bueno, es un elemento un poco árido, ¿no? O poco atractivo, que pueden ser los boletines oficiales de la provincia. Pero bueno, desde ahí fui entresacando y descubriendo ahí esos anuncios en los que se anunciaba que se había perdido un animal desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, pues se publicaban claro, los animales eran muy importantes en la economía tradicional y claro, había una normativa que regulaba cómo se debía proceder ante la pérdida, el robo o cuando se encontraba abandonado un animal. Entonces son pequeños textos que nos ofrecen y nos describen una época, pues bueno, yo creo que muy interesante y a partir de ahí pues hemos generado una exposición con piezas relacionadas con eso, con el ganado, con los animales que había en las casas. En cualquier casa pues había una mula, una burra, cerdos, ovejas, combinado con esos textos que nos hablan de momentos de guerra, nos hablan de la cría, nos hablan del el guarda de las viñas, pues muchos elementos de nuestros pueblos. Y yo creo que hemos intentado componer un paisaje que yo creo que va a resultar muy interesante. También va a haber una parte audiovisual, ya que hemos tenido durante estos meses una persona que por turismo, desde la Junta de las Ayudas de Turismo, pues nos ha ayudado en ese tema. Y nada, yo os invito a que vengáis a verla. Este fin de semana vamos a tener abierto sábado y domingo, puertas abiertas. Y la exposición, bueno, la exposición sí que van a ser pases con aforo limitado. Y yo creo que con esto termino. Disculparme por lo de antes. Y bueno, sí, voy a terminar con el Planeta Folk. Como decía antes también Marga, con el certamen de teatro, nosotros tampoco hemos podido celebrar la 15 edición del Festival Planeta Folk, que para San Pedro es importantísimo. Es otra de las actividades que se genera desde el centro y bueno, el año pasado hicimos algo, un 14.5. Este año vamos a hacer cosas, lo haremos de una forma extensiva. Antes se concentraba todo en una semana y sobre todo en una jornada, que era una jornada festiva. Ahora, bueno, pues la música la música folk es la protagonista y sí que va a haber conciertos desde finales, casi desde principios de verano hasta septiembre. Vamos a tener conciertos cada 15, 20 días. Es posible que haya alguna actividad, tanto música como de otra naturaleza, siempre relacionada con la tradición. Y bueno, pues yo creo que sí que ahora terminamos, que este es un proyecto que se nutre del pasado, pero es de futuro y con el que tratamos de asegurar el futuro de nuestros pueblos y desde luego en el que colabora muchísima gente
el apoyo del pueblo y de todas las corporaciones que han ido pasando, pese a los momentos complicados, pues ha sido pues, de voluntad política, y desde luego bueno, que apostar por la cultura es un mérito grande, y apostar desde el medio rural. Creer que la cultura es una vía de desarrollo, yo creo que es muy, muy a valorar para todas las corporaciones que han pasado por este ayuntamiento, y bueno, por mi parte pues una suerte el poder desarrollar este proyecto. Así que solo quería dejaros ahora con un pequeño vídeo que iré pasando. No sé si tengo tiempo, Miriam. No te oigo. Sí, hay tiempo para el vídeo. Deja de compartir la pantalla y ¿vale? Abres el vídeo ahora y vuelves a compartir. Abro el vídeo y doy a compartir. Me voy a... ¿A dónde me voy? ¿Se te habrá ido en pequeñito? Sí. Es que es mejor que cierres la presentación, porque si no luego las dos cosas se quedan un poco... Eso es. El zoom es lo que no hace bien, que no engancha bien una aplicación con otra. Vale. Bueno, os pongo un vídeo que es de la fiesta de San Pedro. Las danzas de palos, bueno, eran ofrendas a la Virgen, pero bueno, ahora ya el grupo las danza en cualquier fiesta y en cualquier ocasión. Y bueno, pues es una suerte poder verlo. Pongo esto porque así podéis ver también la iglesia románica, que merece la pena. O sea, dar un paseíto por San Pedro es sin duda interesante. Y ahora le doy a compartir. Sí. En Zoom tienes que dar a compartir. Abajo en el botón verde. Le doy a compartir en aquí. Vale. Lo veis, ¿verdad? ¿Le has dado a compartir con audio, Arantxa? No lo oímos. ¿Con audio? ¿No se oye? Sí, no se oye. Ah, perdón. Cuando das a compartir, ¿te acuerdas que dábamos al botón de compartir con audio? Abajo a la izquierda. Compartir sonido, perfecto. Pues está.
Quería preguntarte, Arantxa, ¿sigue los ensayos del grupo? ¿Se Perdón. hacen también? ¿Me oyes? Sí, es que ha vuelto a salir. Ah, no, pues no, nosotros no lo vemos ya. El grupo de danza sí que sigue ensayando también ahí, ¿no? En esas instalaciones. Perdona, pero es que me sigue aquí saliendo... Tienes que parar el vídeo. Ahora. Ahora. No te comentaba que el grupo de danza Sí. sí que sigue ensayando en las instalaciones del centro, ¿no? Sí. No, tienen ellos, sobre todo es en verano cuando se juntan. Hombre, este año no han podido, han ensayado poco, pero bueno, ¿Escuela de música normalmente... este año han podido también o no? ¿Cómo? La escuela de música. Sí. Nosotros con la escuela de música seguimos... ¿Me oyes ahora? Sí, perfectamente. Sí, vale. Sí, la escuela de música, nosotros en cuanto pudimos retomar las actividades con las medidas COVID, Claro, claro. pantallas, Con pantallas. metraquilato, y sobre todo el problema está en la dulzaina, ¿no? En que la dulzaina, bueno, Sí, es parece donde están. En los que por los instrumentos de viento aerosoles. generalmente tienen más problemas. Sí, claro. Pues muy bien, Pero sí, siguen como funcionando. veis, las dos iniciativas no solamente hablan de museos, sino como un centro de dinamización o centros de dinamización de lo que es la cultura y todo lo que rodea, ¿no? Porque en los pueblos casi nadie es una sola cosa, ni casi ningún edificio es ninguna cosa. Quiero decir que tanto las personas ocupamos distintos puestos o hacemos distintas actividades y los edificios son centros multiculturales o centros de diversas actividades. Me gustaría dar la enhorabuena, pero hoy que somos pocos, me gustaría, si queréis hacerles alguna pregunta, sugerencia, comentar alguna actividad o preguntarles cualquier cosa. Las dos llevan muchísimos años aquí en la zona trabajando y conocen perfectamente todo. No sé si os atrevéis o lo queréis poner en el chat, como queráis. ¿Yo puedo hablar? Perfectamente. Quería preguntar a Margarita cuándo podemos visitar los museos de Sepúlveda concretamente y si hay algún horario de visitas guiadas o sí, guiadas a las que se pueda asistir. Pues te cuento la realidad de ahora. Ahora mismo estoy yo sola, luchando porque metan a alguien y pueda abrir todos los museos de manera, por lo menos los fines de semana, pero bueno, sí que es cierta una cosa. Yo estoy en la oficina de turismo, es el centro de interpretación de la cárcel, con lo cual el centro de interpretación de la cárcel tiene los horarios de la oficina. En la página web siempre los tengo actualizados. Hay un apartado que es oficina de turismo y ahí te vienen todos los horarios. No obstante, independientemente de que el Museo de los Fueros y el Museo de Lope Tablada estén cerrados, la gente que acude a la oficina de turismo, yo lo que hago es abrirle a partir de la 1:30 o de las 2 o por la tarde a las 6. No que me pille a la hora a mitad porque tengo que atender a diario, no hay problema, pero sábados y domingos, como tengo que atender a la gente, pues lo que hago es abrirlos después. El de figuras fijas es fundamentalmente los fines de semana primero y segundo de mes, sábados y domingos, y el Museo de la Naturaleza, la Casa del Parque, abre de miércoles a domingo también. Entonces, bueno, dependiendo a ver si vamos a mejor y podemos abrir todo mucho más, pero no obstante, lo que yo siempre digo, sin verlos no te vas a quedar. Vale, muchas gracias. Arantxa, nos preguntan también, Alex, que la presentación ha sido muy bonita y que si hay alguna web para saber fechas disponibles a lo largo del año. Gracias. Sí, bueno, pues toda la información la tenemos en la web del ayuntamiento, que es www.sanpedrodegallos.com, pero yo también gestiono la página de Facebook. Tenemos en Facebook página del museo, concreta del museo,
como del Centro de Folclore, que es donde aparece toda la información. También en Twitter tenemos el museo. Y luego también, si quiere recibir la información, pues nos manda un correo y le añadimos a la base de datos y se envían correos masivos con la información. Una cosa a título informativo, que ahora que ha dicho Arantxa lo de las redes, una manera muy importante de seguir todas las actividades que hacemos, horarios y etc., es que no solo miréis nuestra web, sino que sigáis nuestras redes sociales, porque es verdad que ahí lo compartimos absolutamente todo. En mi caso también tengo un potente comunicador, que es el pregonero de Sepúlveda, pero sí que es cierto que, bueno, a partir de ahí consultar horarios, actividades, cosas que a lo mejor os preguntan, ¿hay alguna actuación? Pues mira, viendo las redes podéis seguir y estar actualizados. Súper importante ahora. Comentaros un poco en el grupo en el que estamos, que algunos conocéis el territorio, pero haceros cuenta que es grande el esfuerzo y los dos municipios con los que estamos hablando precisamente son dos grandes defensores de la cultura y de apostar por tener técnicos de cultura en sus ayuntamientos. No ocurre en todos los municipios lo mismo y quizás es algo que, bueno, pues que hay que luchar y que reivindicar porque se tengan las oficinas de turismo abiertas, porque se dé información, porque sean constantes y porque aporten ese esfuerzo más. Yo sé que lo están haciendo, precisamente estos dos municipios así lo hacen y hoy precisamente es el día de darles la enhorabuena. Pero es verdad también que tenemos que apoyar al resto de técnicos que son también compañeros y que están en otros sitios con contratos intermitentes y con unas condiciones a veces un poco complicadas, lo que impide que haya, pues eso, a veces se pierda calidad con las personas cuando se van. Quiero decir que se pierde conocimiento, se pierde contacto con la gente, porque haceros cuenta que estas personas no son solamente técnicos de oficinas de turismo al uso, o sea, son los técnicos que solicitan una subvención, están preparando la cabalgata de los Reyes Magos, preparan el día que, no sé, Nayona y Santa Águeda están detrás para ver qué necesitan en cuanto a medios tecnológicos y de otra índole. O sea, son el para todo en temas culturales, pero que no solamente el dar una información turística. Entonces, sí que me gusta resaltar en cada una de las reuniones o evento que tenemos la importancia que tienen. También se lo decimos a las propias corporaciones de los ayuntamientos, porque desde Codinse creemos que es importante el proyecto o proyectos de dinamización turística o proyectos que queramos hacer publicidad del territorio tienen que ser en conjunto, no solamente lo puede hacer Codinse o los empresarios solos o solamente un pueblo a nivel individual. Entendemos que tiene que ser el conjunto del sector y empiezan por el apoyo a las técnicos. Hablo de las técnicos porque en su mayoría son mujeres. Y cuando hablamos de técnicos, bueno, también hablamos de los técnicos que están, porque esos sí que son los dos varones, en las casas del parque, porque las casas del parque también son un punto de información turística de la comarca y trabajamos en conjunto todos pero queremos también ese apoyo por parte o reivindicar ese apoyo por parte de las instituciones o las corporaciones municipales y para que ellos se sientan más apoyados, ellos y ellas. Entonces, bueno, daros por mi parte la enhorabuena. No sé si hay alguna pregunta más o... bueno, hay un comentario también de Alex, dice, genial, muchas gracias. No uso mucho las redes, pero espero poder pasar en persona y conoceros. Bueno, lo que quería decir con lo que estaba comentando ahora mismo es que el tener disposición de horarios muchas veces depende de los fondos que se faciliten para estos, o sea, los recursos que haya, recursos económicos que haya para técnicos. Entonces, no depende de ellas, ¿verdad? Depende un poquito de más arriba, pero que si por ellas fuera, y creo que hablo por todos, pues deberíamos de tener un horario más ampliado de todas las oficinas o de los puntos de información, ¿no?
Hola Miriam, mira, me gustaría haceros una pregunta, es relativa al tema de la promoción. ¿Cómo se está promocionando este tipo de actuaciones culturales, tanto en los museos como en el caso de las actividades folk de San Pedro de Gaillos? Y si están orientadas ese tipo de promociones no solo a la provincia de Segovia o al nordeste, sino extendiéndolo a Castilla y León y a otras capitales como Madrid, País Vasco, en Comunidad Vasca y otras poblaciones como Burgos, que es una capital importante y tiene bastante población, con el fin de atraer el segmento de población que esté interesado en venir a vernos. Porque si no tenemos gente, no vamos a darle trabajo a Sara en ningún museo. ¿Sabes? Entonces yo pienso que es importante saber qué tipo de promoción se está haciendo. Y lo digo porque me choca mucho, por ejemplo, escuchar la cadena SER, en nuestro caso la escuchamos desde Aranda de Duero, y cuando hacen la desconexión local se oyen los anuncios de publicidad institucional de la Junta de Castilla y León y sinceramente me quedo perplejo porque entiendo que no tiene sentido hacer una campaña institucional en tu tierra. A nivel de promoción de turismo tendrás que hacerla en otra comunidad autónoma. Y yo en Madrid nunca he escuchado un anuncio de promoción turística de Castilla y León. Solo los escucho aquí y creo que eso no tiene ningún sentido. No. Entonces me gustaría saber si tanto Marga como Arantxa tienen noticias de si se está promocionando al margen de las redes sociales, de las páginas de internet y tal. Que por cierto, las redes sociales pueden tener mucho éxito en otros sitios, pero creo que en Castilla y León no son muy seguidas. Yo por lo menos no estoy en ninguna, ni pienso. Entonces, esa es la pregunta básicamente. A Marga creo que coincidimos en la Feria de Turismo de Valladolid hace unos años. Me fui a preguntarte por un tema que estábamos montando por aquí, una ruta en bicis por la comarca de la Serrezuela. Y entonces estábamos empezando y ya la hemos terminado, también haremos una página web. Y lo que vamos a promocionarla es a base de enlaces con las diferentes asociaciones ciclistas que hay en toda España. Fundamentalmente lo que pilla más cerca de aquí es País Vasco y Madrid. Pero bueno, me interesa mucho el tema de la promoción porque sin promoción no hay mercado. Gracias. No sé si oye, por cierto, gracias a las dos. Perdona, que te he interrumpido, Juan Luis. No sé si queréis hablar en nivel individual, si queréis yo luego al final hablo a nivel de lo que se está haciendo desde Codinse. Bueno, yo es que el tema de la promoción, pues hacemos lo que podemos cuando tenemos tiempo. Ya te digo que yo tengo las redes, el movernos fuera, sí, participamos en ferias, yo intento crear vínculos pues, con otros museos. Esta exposición que estoy montando ahora, la de Señas de Semovientes, pues bueno, he invitado a participar a museos de Galicia, de Valencia y de Castilla y León, de Aragón, pues bueno, a través de contactos, intentando que a partir de ahí, bueno, por esa cuestión que os decía de crear lazos, pero también de que bueno, esa promoción pues sea, busque esas vías un poco, no sé, esa estrategia, ¿no? Para darnos a conocer en otros sitios. Lo que estamos usando también es el bando móvil pero claro, eso al final se circunscribe a la gente que vive aquí, a los que tienen la segunda residencia aquí y bueno. En el periódico siempre tenéis una inscripción también, el periódico Nordeste de Segovia. Y luego, bueno, pues toda la promoción que nos dé tiempo, porque es complicado, ¿eh? Es complicado y el mantener la comunicación, pues como dices, no tenemos un community manager. Entonces, las promociones a través vuestro, a través de Codinse, lo que pueda hacer Diputación y lo que buenamente vayamos haciendo nosotros. Marga. A ver, en torno a eso, evidentemente yo te digo que hay dos vías. Yo intento, bueno, es que, a ver, es complicado porque partimos de 0 euros y el gran problema que tienen los ayuntamientos es que no invierten en comunicación. Yo, como os decía antes, bueno, al final es mi campo e intento dedicarle todo el tiempo que puedo a comunicación porque, bueno, me gusta y también considero que es necesario.
pero yo uso eso que llaman, divide entre los medios propios, ganados y pagados, pues yo los ganados y los propios, porque los pagados es complicado. Digo a nivel local. Entonces yo me muevo a través de las redes sociales fundamentalmente, donde comunico y trato de comunicar todo, y utilizo mucho las notas de prensa. Las notas de prensa las mando tanto a nivel Castilla-León, la prensa provincial, y también a nivel nacional. El País Vasco, de hecho, muchas veces cuando te llega y abres de un blog, de periódicos que hacen determinadas inserciones, me han clavado la nota de prensa, lo cual me alegra porque, bueno, pues mira, quieres que no, quiere decir que lo empiezan a mover. Es muy difícil porque muchas veces no te publican porque no pagas. Entonces es dificilísimo a veces que haya inserciones. Son súper importantes los bloggers. Mira, ahora con lo de Capital de Turismo Rural, pues hemos tenido una blogger, lo está moviendo, se mueve, te escribe no sé quién, que va a venir a visitar. O sea, es una cadena. Yo creo que las redes sociales lo bueno que tienen es que son gratis, en el sentido de que son gratis, de que no nos valen dinero. Pero hay una cosa cierta, lleva muchísimo trabajo, y todo el tema de redacción lleva trabajo. Pero es verdad que a nivel económico pues es muy difícil y desde ahí no podemos hacer nada, pero es verdad que lo que estamos haciendo desde el punto de vista local te publican y vas ganando algo. Por otro lado, ProDestur está ahora haciendo toda una campaña desde el punto de vista gastronómico, de turismo rural, de turismo de naturaleza, que la ha sacado el otro día, que ha hecho diferentes vídeos en diferentes lugares y por ahí va. El tema de la promoción de Castilla y León, que dices que escuchas la radio, no está mal tirado, y no está mal tirado por algo que te voy a decir. Un gran problema que tiene Castilla y León, que a raíz de la pandemia, pues en cierta medida nos hemos dado cuenta de que podemos viajar por Castilla y León, es que no recibimos mucho turismo de Castilla y León. Y es muy importante porque al final tenemos muchas zonas y cada vez recibimos más turismo de Castilla y León, y no es malo tampoco que lo tiren por ahí. Pero a partir de ahí, el gran problema que tienen, pues que yo creo que desde el punto comunicativo y desde el punto de vista de inversión publicitaria no invierten lo que se debiera. Entonces, el mundo de la comunicación, pues necesitas pagar publicidad, necesitas pagar medios, pero es muy importante, yo creo, todo lo que se está haciendo desde el punto de vista de redes, porque al final es nuestra ventana al mundo, por lo menos tenemos una ventana al mundo, y eso es muy importante. Pero de inversión, un poquito. Claro, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con las dos. Comentarte que, Juan Luis, y en estos momentos lo que se ha estado escuchando de la Junta de Castilla y León es que han hecho una publicidad, una comunicación interna en la comunidad. ¿Por qué? Porque como no se podía pasar de otras comunidades, pues había alojamientos que estaban abiertos, o restaurantes y demás, todo lo que tiene que ver las actividades, estaban intentando fomentar el turismo interno, que, como bien dice Marga, no lo hemos tenido nunca. Quiero decir que los castellanos somos así. Nos vamos a ver Cantabria o el País Vasco y tenemos una comunidad tan rica, no tiene nada que ver León con nosotros, ni Soria con Salamanca, ¿no? En la parte que tiene que ver con Segovia, se tienen comunicaciones con ProDestur, ¿de acuerdo? Y sí han hecho gasto también, sobre todo en Intur y en Fitur, y en otras ferias. En Intur y en Fitur, el año pasado certificaron el proyecto Starlight, que es de cielos oscuros, cielos, digamos, que tienen una serie de características, lo certifica una fundación, la Fundación Starlight. Se han gastado mucho dinero en certificar toda la Sierra de Ayllón y Sierra de Guadarrama, parte de Segovia, y han ido a las dos ferias con ese proyecto en concreto y con el proyecto By Friendly, que tiene que ver con lo que tú estás comentando, con rutas ciclistas o bueno, las hay de todo, gravel y de las demás. Se llama By Friendly y también ha promocionado, y sé que también lo va a promocionar. En cuanto al producto que promociona la Junta de Castilla y León, no está tan dirigido a como productos sectoriales, porque son muy diversos todos los productos turísticos que ofrece Castilla y León, sino dirigirse a un público. Y el año pasado, no, hace dos, fue con turismo familiar. ¿Te acuerdas, Marga, cuando estuvimos en Intur? Sí. Digamos que lo que pretendían es un turismo de interior, más de familia, para hacer actividades. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues ahora se han dado cuenta, y el tema de la pandemia ha cambiado mucho, que ahora viene más público y buscan espacios naturales
territorios donde no hay aglomeraciones de personas y que den calidad y digamos que lo cumple todo. Pero quiero que entendáis también que se está haciendo un esfuerzo muy grande porque el turismo vaya a un turismo más profesionalizado y están haciendo inversiones en cuanto a ferias. Hoy mismo he estado mirando en las ferias que se va a participar, que incluso en ocasiones pagan empresarios, ferias muy concretas como pues de ornitología en el extranjero, en Japón, en Alemania, en Inglaterra. Lo podéis visualizar en la página de Turismo de Castilla y León y como empresario te puedes apuntar. Nos han convocado incluso los grupos de acción local en alguna ocasión para que animemos a empresarios de actividades turísticas concretas a ir a ferias y les pagan prácticamente todos los gastos. O sea, quiero decir, no hay que culpabilizar a las administraciones, yo creo que tiene que ser el conjunto el que trabaje. Comentarte, Juan Luis, que lo que estábamos hablando, que os comentaba que el día 17 se va a hacer la presentación de Ecoturismo Nordeste de Segovia, es un proyecto que nació por parte de una serie de empresarios. Es verdad que os lo voy a intentar resumir mucho porque tiene que ver con la promoción, ¿de acuerdo? Ese proyecto nació de empresarios. Codinsa está trabajando durante 30 años intentando colaborar para promocionar el territorio y bueno, se han echado muchos esfuerzos y mucho dinero, pero ha tenido que llegar estos momentos de pandemia cuando hemos visto que trabajar en conjunto era mucho mejor y que seguramente que se tenían mayores resultados. Entonces, partiendo de un grupo de empresarios, hemos colaborado también técnicos de oficinas de turismo, de los parques, director del Parque de las Heces del Río Riaza, un montón de gente, para la creación de una marca y promoción de un destino turístico. Y ellos han elegido llamarse Ecoturismo Nordeste de Segovia porque lo que van a promocionar son unos valores de un turismo sostenible, un turismo de calidad, un turismo que en lo que quiere es que se promocione el territorio con todos los valores que tiene, culturales, gastronómicos, pero es un turismo que sea sostenible, no de masas, ¿de acuerdo? Más profesionalizado, entonces de manera que lo que pretenden es promocionarse en otros territorios, pero para que haya una buena promoción tiene que haber un tejido abajo, ¿entendéis? Si ese tejido o esa red de empresarios, de ayuntamientos, de oficinas de turismo no está unido, cualquier esfuerzo es vano, ¿de acuerdo? Tienen que estar las oficinas de turismo abiertas, las casas rurales tienen que estar abiertas para el alojamiento. Si quieres hacer una promoción de ornitología en unos momentos muy concretos, viene mucha gente a ver aquí el buitre y otras especies que hay en el territorio. Os lo explico porque vienen extranjeros de muchos sitios. Lo que pasa que a veces pues lo saben los de los alojamientos, claro. No hay una feria como puede ser la de Monfragüe o como puede ser la que están haciendo en Ávila y demás, pero hay cosas que están por hacer y que necesitan el esfuerzo de todos, ¿de acuerdo? Y dar a conocer. Juan Luis, yo digo muchas veces que tuvimos hace poco otro webinar de BTTs en el que se expusieron las rutas de la Serrezuela y las rutas de la Mancomunidad de la Sierra, por Pradena, San Pedro de Gaillos y demás. Y es que muchas veces se proyectan los proyectos, lo digo así, valga la redundancia, con lo que es la señalización, el equipamiento y ya. Y yo digo que en todos los proyectos debe de ir una partida importante de promoción, ¿de acuerdo? Porque se quedan ahí y la promoción cuesta dinero. Me da igual que sea un community manager, como dice Marga, me da igual que sea publicidad en medios o que sea en el extranjero en revistas especializadas, ya sean en tu caso, pues revistas especializadas de rutas BTT y demás. Y luego, o poder organizar en la comarca nordeste un fin de semana de rutas y promocionarlas en todos los sitios, que creo que puede ser, Juan Luis, una muy buena idea. Una carrera internacional, vamos, lo que haga falta. Lo que haga falta. Entonces, eso es lo que hace dar el salto. Pero no sé muy bien por qué nunca en todos estos proyectos se plantean una partida de comunicación o de promoción o de inversión. Lo dejan, es verdad, las instituciones un poquito más grandes, como puedan ser Intur, o sea, perdona, Prodestur, que es Diputación y que es la entidad que promociona turísticamente el territorio. Pero están todos los días hablando con nosotros, ¿verdad, Arantxa, Marga? Nos apoyan en cosas que nosotros les decimos que pueden ser interesantes, ¿verdad? Yo quería añadir una cuestión, que es
que a mí últimamente lo que me preocupa es la población más cercana, que desconoce el pueblo Cantalejo o pueblos de al lado que no saben que hay un museo o bueno, ahí está. Entonces sí que me preocupa que la gente, nuestros vecinos, nuestros pueblos vecinos, no conozcan los museos, sobre todo este tipo de museos, ¿no? Que hablan de su historia y de lo que son, ¿no? De la esencia de los pueblos. Entonces, cuando abrimos después del confinamiento, el primer día, aquí yo tuve varios días, no tenemos una afluencia grande, pero había, claro, como estaba cerrado perimetralmente la provincia, ni siquiera de Valladolid, en la comunidad, pues bueno, recibí muchas visitas. De repente nos miramos a nosotros y miramos a nuestro alrededor y vemos lo que hay. Entonces, primero yo creo que el conocimiento, y entonces nosotros podemos vender el boca a boca y hablar de ello, pero hay mucho desconocimiento, ¿no? O no sabemos llegar o en los pueblos al final cada uno quiere tener su propio museo y ya está, y nos miramos demasiado el ombligo, que a veces yo creo que es... Es parte del es problema, estoy de acuerdo. sí. Sí. Además Y es bueno, que es algo común. Nos ha pasado muchas veces que los propios empresarios no saben qué referenciar a sus clientes, por decirlo de alguna manera, porque no sabían la actividad que, por ejemplo, se hacía o los horarios. Bueno, pues trabajando también con las oficinas hemos intentado hacer un boletín para que los alojamientos rurales y las empresas de actividades al menos sepan los horarios que tienen las oficinas de turismo. Y eso es un trabajo que hay que hacer en conjunto y que el propio empresario también ofrezca, digamos, esa parte de actividades, porque lo que sí que se han dado cuenta, este grupo de empresarios y de técnicos que han trabajado en el proyecto de ecoturismo, es que hay actividades para hacer 15 días. No sé si me explico. Sí. Y lo que estamos recibiendo ahora mismo es de día o de fin de semana, de una sola noche de pernocta. A ver, todo esto del ecoturismo no es nada que se haga. O sea, el problema grande que tienen los empresarios y al final volvemos al inicio de todo, ya es la despoblación que tenemos, es el fijar población y pasa porque haya más pernoctaciones, el turista también se deje más dinero y esté más tiempo en estancia. Entonces, no hay otra fórmula que ofrecer al cliente más producto turístico, que es que lo tenemos, simplemente lo que nos pasa es que lo desconocemos casi entre la comarca, ¿no? Exacto. Entonces es un esfuerzo por parte de todos nosotros el que tenemos que hacer, pues Codinse también como uno más, ¿verdad? Ángela. Yo quería decir un poco eso, a raíz de lo que dice Arantxa. A ver, yo os hablo de mi experiencia. Es verdad que la zona en la que yo he estado hasta ahora, pues es una zona con más población, muy cercana a Madrid, y a nivel de promoción es verdad que cambia. Pero yo algo que he notado mucho en el Espinar, cuando nosotros intentamos, es cierto que, por ejemplo, no sé, es más una promoción de actividad cultural que de actividad turística, porque por supuesto no tenemos pues ni el románico ni los núcleos urbanos que se tienen aquí en esta zona. Nosotros vendemos, en nuestro caso, pinares, montes y luego actividad cultural. Pero sí que es cierto que es muy importante lo que decía Arantxa. A mí me parecía una muy buena manera de promocionar las cosas, más que de cara hacia afuera. Creo que tenemos que ser nosotros muy conscientes y estar nosotros muy orgullosos de lo que tenemos nosotros para hacer esa promoción hacia afuera. O sea, creo que es una cosa súper importante, que tú luego puedes tener un presupuesto, que en nuestro caso, por ejemplo, sí le teníamos para hacer notas de prensa hacia afuera. Nosotros hacíamos mucha promoción en toda la Sierra de Guadarrama, ya en la Comunidad de Madrid, porque eran potenciales clientes, y sí que es verdad que nosotros a nivel de actividades de teatro y demás funcionaba muy bien con la Comunidad de Madrid, mucho mejor quizá que hacia el lado de Segovia. Pero a mí me parece muy importante para vender cualquier actividad o cualquier atractivo de una localidad o de un municipio, el cariño y el conocimiento de la propia gente, y eso es muy importante. Hasta que la propia gente no vende lo suyo de una manera pasional, digamos, es difícil que una persona que no lo conozca se acerque y le pique el gusanillo. Entonces yo creo que es muy importante, sobre todo, dar a conocer lo que tú tienes en tu entorno, para que ese entorno también sirva
agente promocional. Bueno, un poco el motivo de estas Y ya. sesiones que se nos ocurrieron fue precisamente por eso, ¿no? Se titulan Conoce los recursos turísticos de la comarca nordeste de Segovia, que en un principio los habíamos planteado para empresas y luego resulta que dijimos, qué tontería. O sea, cualquier persona de aquí del territorio tiene que conocerlo y saberlo. Perdona, Marga, que llevas un rato y no te he dado antes la palabra. Es que hablo mucho, ¿eh? Perdona. No, lo que estabais diciendo ahora, una de las cosas que hace que nuestra comarca conozca que tenemos son las redes sociales, porque nuestros primeros seguidores son de nuestro entorno. Entonces, por eso cumplen una labor muy, muy importante, ¿no? Es verdad que tal, pero ayuda muchísimo a la difusión de cercanía. Te hablo del certamen porque es lo que más mueve a todo lo que es la gente de alrededor, y ya tenemos gente de los pueblos que es asidua y está deseando. O sea, que quiero decir que al final creo que el conocimiento del entorno es fundamental, y creo que yo a veces me he encontrado que algunos les dicen no digas nada de alrededor, ¿no? Yo es una cosa que no la entiendo, porque considero que quien viene a pasar aquí el fin de semana viene a conocer el alrededor, ¿no? Y conocerlo da riqueza y al final es un círculo. Entonces, es que es fundamental. El mapa que hay del nordeste, que nosotros le tenemos en la oficina, que coge toda esta zona del nordeste de Segovia, es que es clave para mover por todo este territorio, ¿no? Y la gente realmente es lo que está buscando, ¿no? Hay una diferencia en el turismo que ha venido a partir de la pandemia, y es que eso es slow porque lo ha provocado la pandemia. La gente ya no viene a ver Sepúlveda ni las zonas en 2 minutos, viene a pasar la tarde, a pasar el día. Entonces eso hay que aprovecharlo también, ¿no? Y la gente quiere naturaleza, ¿no? Antes hablabais de las rutas, ProDestur está poniendo en marcha ahora un programa todo de rutas de bicicletas y toda esta historia que va a regular, que va a balizar. Y bueno, pues la naturaleza está ahí, pero lo curioso de todo esto es que todos tenemos naturaleza en torno a tal, y que las actividades las podemos realizar en la calle, ¿no? Que lo decía antes Arantxa, al final es una cuestión de movernos fuera, pero que es muy importante que empecemos a poner en valor lo nuestro, que es algo que cuesta muchísimo. Lo llevamos debatiendo desde que yo estoy aquí en el nordeste, ¿no? De cómo mover. Llevamos mucho tiempo intentándolo. Bueno, también desde redes sociales de Codinse es verdad que todo lo que son los eventos que organizan cada municipio, ya sea, por ejemplo, todo el tema de actividades como pueden ser la fiesta de los fueros, el folk de San Pedro y demás, todo lo promocionan, incluso hasta la Semana Cultural lo meten en redes sociales, y si nos da tiempo en el periódico, sabéis que es con un mes hay que prepararlo con un mes de antelación porque es un periódico mensual, ¿no? Pero todo lo que podemos también desde nuestra entidad también intentamos hacerlo, y ha funcionado, ¿eh? Comentaros que ha funcionado. Y por otra parte, yo personalmente, bueno, pues llevo también con otra compañera el grupo de danzas de aquí de Ayllón, y comentaros que a veces la imagen del folclore aquí se ha tenido un poco denostada, y ahora se está recuperando, y de verdad que en muchos sitios fuera de la provincia somos la envidia, la provincia de Segovia, por la cantidad de grupos, por cómo apuesta la Diputación por seguir fomentando esa tradición a nivel subvenciones, espacios para hacer actuaciones. Y yo personalmente me siento, o nos sentimos, vamos, mi compañera y yo, muy apoyados. Creo que, no sé si Arantxa a lo mejor, bueno, y Paula, tú estabas en el de Sepúlveda, que aquí hay mucha folclórica, pero creo que ha hecho un trabajo para recuperar la tradición bastante importante, y no desmerece en esa parte. No sé si tenéis... A nosotras solo nos ha pasado una cosa con una firma que podían avisar, joder, desde el punto de vista administrativo, que no les cuesta nada, y nos han sacado de este año por eso, por un fallo administrativo. Quiero decir que apoyan, pero podían estar un poquito también. Sí, pero bueno, quiero decir que a nivel provincia hay un montón de grupos. A nivel comarcal creo que son 8, si no me equivoco. Daros cuenta de la importancia y de la cantidad de gente que están detrás, muchos de ellos haciendo el esfuerzo viniendo de Madrid para ensayar. Hablo en concreto de la parte de folclore, y que de verdad que, o por lo menos yo aquí siento que en Ayllón sí que se tiene cariño al terruño, que se van queriendo seguir rescatando las tradiciones,
yo creo que sí que es importante ponerlo de manifiesto, por lo menos, ¿no, Arantxa? Que a lo mejor Sí, yo desde todo el luego esfuerzo. el esfuerzo que se viene haciendo en San Pedro está ahora ya teniendo su recompensa, ¿no? Desde la Diputación, desde que se ha creado el Instituto de la Cultura Tradicional, pues yo los proyectos que he presentado, tanto el Museo Sonoro que hicimos en los coles, pues bueno, se ha apoyado, la revista Lazos nos viene apoyando, estuvimos también un par de años rulando por toda la provincia con el taller de juegos tradicionales y ahora, bueno, pues hay una asignación junto a otros colectivos, evidentemente, que trabajan por el folclore, pues hay una asignación anual que nos permite, pues bueno, pues montar esta exposición con un poquito más de recursos, ¿no? Y hacerla un poquito más atractiva. En fin, yo creo que sí hay suerte en Segovia y luego, bueno, porque hay mucha riqueza en cuanto a música y danza Material. tradicional, pues hay mucho patrimonio que bueno, que intentamos entre todos Sí, conservar. con Y esfuerzo. sí, pero bueno, sobre todo que nos permita tirar del hilo de muchas otras cosas. Y yo, desde luego, aquí es lo que estamos intentando hacer y ofrecer de una forma atractiva. Eso es. Bueno, chicos, nos hemos ido a las 6:40, que estamos en tertulia y fantástico. No sé si queréis hacer algún comentario más o... Bueno, yo solamente añadir una cosa porque se me han venido ocurriendo un mogollón de cosas de lo que habéis dicho. Creo que ha sido todo súper interesante. Y sobre esto, un poco al hilo de la promoción, Arantxa, con esa emoción que nos has demostrado, creo que es la que hay que tener y es la mirada esa hacia adentro de la que hablamos, ¿no? Y en la conservación y en preservar y en cuidar también lo más local, eso lo primero y eso es lo nuestro, ¿no? Y entre nosotros. Y después proyectar otra serie de proyectos, es decir, pensar los proyectos para qué público va dirigidos y hacia dónde no, y otros que sí que se vean más como destino, que es lo que hablamos sobre la comarca y que eso sí que trascienda mucho más, pero lo primero de todo es conservar y cuidar lo nuestro y vosotras dos, Marga y Arantxa, sois dos pilares fundamentales en esta comarca, a nivel comarcal y a nivel local en cada una de vuestras localidades, vamos, desde luego. Y esto es lo más principal y esto es lo que tenemos que conservar muchísimo entre todos. Y es en lo que debería de pensar más cada uno de los pueblos, ¿no? Primero en este puntito de cada uno y luego ya en el que somos entre todos un montón. Y bueno, me parece que habéis sido geniales. Enhorabuena. Tenemos que poner de acuerdo a Sara, que está aquí buscando trabajo, con Marga o con el alcalde, para que Sara se quede además aquí a vivir y ayude a Marga, que está hasta arriba de trabajo. Eso Yo hago una demanda, por favor, que las subvenciones que saca la Junta de Castilla y León, por favor, que me metan a alguien como Paula. Por favor. Sara es fantástica, te la presentaré un día. Que está no, aquí. porque hay una realidad, no son conscientes, y lo digo porque lo llevo viviendo 8 años y cada vez más del trabajo que realizamos. Yo lo digo en mi caso porque lo vivo todos los días, llevo muchísimas cosas y no me da. Y llega un punto en el que al final ni siquiera te puedes dedicar a hacer otras cosas que te gustaría y que tienes apuntadas en folios desde hace tiempo, porque es imposible, ¿no? Entonces, yo es verdad que con Paula ha sido muy fácil hacer muchas cosas, pero que es verdad que después llega la Junta, te mete unas subvenciones, te mete a gente que yo siempre digo que todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero zapatero a tus zapatos, y que al final, pues que te metan personas con una cierta capacidad. Quiero claro, decir hombre, que al final, formadas como pueden ser, ¿no? Lo que te quería decir era formadas como Sara, que tienen una cierta formación. una formación, efectivamente, y que haya eso, pues continuidad, que yo lo primero que he dicho, una reivindicación en la continuidad. Pero sí, esto y un convenio colectivo para la gente que trabajamos en turismo, que estamos olvidados. Efectivamente. Muy bien. Pero bueno, dicho esto, ha sido un placer. Yo, muchas gracias. Es mi primer webinar en la historia de mi vida. Ha sido muy gratificante. Creo que, bueno,
contar mi pueblo, mi comarca y la historia que nos mueve siempre me emociona mucho. Sobre todo porque me gusta transmitir que no es una cuestión de pueblos, ni yo el mío, tú el tuyo, sino que entre todos somos los únicos que podemos salvar lo rural. Esa España que dicen vaciada, que odio, porque creo que está muy llena de talento, de cultura y de energía todavía, ¿no? Entonces, salvémosla entre todos, ¿no? Pero bueno, gracias. Gracias a vosotras. No sé si te quieres Muchísimas despedir. gracias. Gracias, Arantxa, y gracias, Marga, y gracias por la asistencia. Gracias a vosotras. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Gracias, Ana, chao. en cuanto pueda voy a ver la expo. Sí, hasta septiembre está. Sábados y domingos que vas a abrir, primeros de mes. Vale.